¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hay una medicina que funciona para curar los dolores, los íntimos y los sociales. Escribir y narrar. Leer lo que otros han vivido. La literatura, en efecto, como cura. Hay un fenómeno en México que nos duele mucho. Esta migración forzosa por temas económicos o de violencia. Pero la narrativa literaria puede ser medicina, por lo menos, para comprender, para tomar conciencia de lo que ese otro vive a la hora de migrar. La migración se nos ha vuelto un tema de literatura, de poesía, de ensayo, y hoy dedicaremos a Espiral justamente para hablar de esas narrativas de la migración, o más puntualmente, las narrativas de la diáspora mexicana. Hay en librerías hoy 3 textos, una novela de Emiliano Monge, otra de Julián Herbert y otra del ensayista Díaz Álvarez, Enrique Díaz Álvarez, que han justamente abordado la literatura y a partir de ahí comprendido o expuesto los argumentos de la migración. He invitado a estos 3 escritores para que nos cuenten de sus motivos, sus reflexiones, de lo que los llevó justamente a pensar y a concebir estas obras que, insisto, hoy puede usted conseguir en cualquier librería. Vamos a hablar de las narrativas de la migración. Este es el tema de esta noche. Comenzamos. Ya se lo advertí, usted va a disfrutar este programa. Hoy hablaremos de las narrativas de la migración y tengo a 3 escritores de primerísimo nivel que le han dedicado a la migración el talento de su pluma. Les doy la bienvenida, les agradezco mucho que estén aquí en Espiral y comenzamos primero con Enrique Díaz Álvarez. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Bienvenido. Que tú acabas de publicar el traslado, cuéntanos un poco. Bueno, yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este semestre doy Filosofía Política Contemporánea, otros he dado Literatura y Sociedad y otras filosofías. Y sí, Debate me publicó este libro, este ensayo, que es El traslado, narrativas contra la idiotez y la barbarie. Y si tuviera que resumirlo un poco, es un libro que propone a la imaginación, especialmente a la imaginación narrativa, como una forma, como un acto de resistencia, ¿no? Ante nuestra incapacidad de reconocer a los otros, a los que son diferentes a nosotros, y también ante la idiotez, ¿no? Esa idiotez que un poco nos aísla de lo público. Te voy a adelantar una pregunta para que me la guardes y me la respondas al rato. Cuando los países tienen una ola migratoria grande, los sufren adentro y tratan de ver que esa migración llegue a buen puerto. La migración mexicana tiene un enorme menosprecio de quienes nos quedamos aquí. Ojalá tus textos nos ayuden y tu conversación aquí a entender por qué hemos sido tan ciegos, sobre todo a nivel de élite política, cultural, en fin, frente al fenómeno de la migración. Creo que de alguna manera lo que has escrito ahí nos permite entender este fenómeno. Y paso a saludar a Julián Herbert. Me da enorme gusto que estés aquí y quiero agradecerle a tu editorial que nos haya permitido que estés aquí, Julián. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo estoy muy contento de estar en este programa, entre otras cosas porque de algún modo yo me considero un migrante. Yo nací en el sur del país, nací en Acapulco, vivo desde la infancia en Coahuila, vivo en el norte de México. Tengo un poco esa doble mirada, aunque es una migración dentro del país. Y el tema me apasiona porque lo considero parte de mi vida cotidiana. Es que es cierto, siempre que hablamos de migración pensamos que hay que pasar el río Bravo para que esta se dé. Hay una enorme migración que es interna y que también es a veces incluso muy violenta. Claro. Sí, yo un poco siguiendo esta línea de pensamiento, yo he escrito cosas de otra índole, poesía, novela, pero tocando el tema, que además es un tema que me afecta regionalmente, escribí este libro que acaba de salir, que se llama La Casa del Dolor Ajeno, que es la crónica de un evento sucedido en Torreón en 1911, la mayor masacre de chinos de la historia de América. Hubo una
penetración a Torreón, que venía del norte, por un general Argumedo. El ataque es comandado, es un tema complejo. Ahora, el ataque es el comandado. hecho es que desde lo que era el Banco Central se tiraron una enorme cantidad de personas, de chinos. Sí. Y hay una escena que no atrevemos a recordar, y es esa enorme cantidad de cadáveres que llegó a ver abajo de ese edificio, y que no es la única masacre, supongo, a la que haremos referencia hoy, pero que lo olvidó la historia mexicana. A mí me me sorprende como mexicano la negación que hay a ese hecho trágico. Y en ese sentido, Julián, gracias por traer el tema, y nos introduce directamente a nuestra vieja relación conflictiva con la migración mexicana, pero sobre todo con la migración extranjera a México. Muchas gracias. Y está también con nosotros Emiliano Monge con otro texto, en este caso una novela también, Las tierras arrasadas. Emiliano, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por la invitación. Yo también estoy muy contento de estar en el programa, de compartir mesa también con Enrique y con Julián. Las tierras arrasadas es la novela que acabo de sacar, es una novela que tiene que ver con la migración también, que tiene que ver con la migración de centroamericanos en su paso por México. Es una novela que aborda básicamente la historia de estos migrantes, de un grupo de estos migrantes y de los secuestradores con los que se encuentran. Es una novela que ocurre en 24 horas. Sí, es una novela que ocurre en 24 horas. Pareciera como estos, perdón que haga el símil, de una obra de Jack Bauer, es decir, que todo puede ocurrir en solo 24 horas. Solo que la hice mal, porque en realidad son como 26, 25, 26. Se me fue de las manos el guión. Y realmente sucede así porque es un clímax, digamos. La novela entera es el clímax de las historias de todas las personas que se encuentran en ese momento. Es una novela sin mucho espacio de respiración, digamos, es como un condensado de la migración, que es lo que sucede en ese momento en el que empieza el migrante el camino y no sabe qué va a pasar ni cuánto va a durar lo que va a pasar, ¿no? A ver, voy a empezar con una frase y que el autor reclame la autoría. Las sociedades, como los hombres, se conocen por sus miedos. Y hago la paráfrasis, Enrique. Las sociedades también se conocen por sus textos, por su escritura, por su literatura. ¿Por qué esta coincidencia sobre el tema migratorio? ¿Fue obra de Random House que dijo, voy a escribir sobre esto? ¿O coincidencia cósmica de ustedes? ¿O tienen la sociedad de los migrantólogos vivos? A ver, me explica la coincidencia. 3 textos aparecen en librerías al mismo tiempo. ¿Conecta el tema? ¿O es casualidad, pues? Pues para mí es como... Es una figura clave, ¿no? El migrante que es... para mí yo lo veo como el gran chivo expiatorio de la contemporaneidad un poco, ¿no? ¿De la globalidad? Sí, como que encarna todas nuestras voluntades de frontera, nuestros miedos hacia lo que es diferente, hacia lo que no parece ser de aquí, a lo que no se nos asemeja, ¿no? O sea, porque por un lado, o sea, hay como efectivamente la globalidad nos acerca, ¿no? La distancia, o sea, todo lo que tiene tele acorta la distancia, ¿no? Esto es parte de la globalización, los flujos de información, o sea, el otro cada vez está más cerca, está a un clic de casa, ¿no? El control remoto pasamos a la pantalla. Por un lado hay esa cercanía, y por el otro también hay un fenómeno de urbanización, o sea, de migración, porque efectivamente no solo es de otros países aquí, sino de interior en este caso a la capital o a capitales. Me parece que desde 2007 por ahí más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, ¿no? O sea, la movilidad es un hecho, no es una cuestión a recomendar. A ver, déjame, las fronteras nos generan conflicto hoy, nos conflictúan, nos violentan. Sí, bueno, sí, aunque creo que existen distintos tipos de fronteras, ¿no? No solamente las fronteras nacionales, que son, por supuesto, las más marcadas y las que están resultando más violentas, pero creo que hay fronteras de muy distinta índole, desde las orográficas hasta las culturales. Yo alguna vez hice un recorrido por la Ciudad de México, por ejemplo, con un arquitecto, Laurent Portejoa, y hablábamos de una especie de frontera vertical entre esa vida que sucede en la parte superior de la ciudad. Segundos pisos. Exacto, que tiene que ver con un afán de, sí, desligarse completamente de otros aspectos de una vida más popular, de quienes están llegando justo a vivir a la Ciudad de México viniendo de otras regiones del país. Entonces, por ejemplo, ahí creo que hay una frontera
Sí, las fronteras creo que se vuelven más violentas mientras hay un aparato de Estado que las avala con mayor o menor intensidad, digamos. Y sí, yo estoy de acuerdo en lo que dicen los dos y creo que tiene que ver también con el interés por el tema y que de pronto parezca que haya como una coincidencia en que haya muchos escritores trabajando el tema. Es que además también son una contradicción. La migración se ha vuelto cada vez más claramente la contradicción del sistema, digamos. Es decir, no hay ninguna otra situación que evidencie la crisis del sistema, la diferencia que hay desde el nacimiento entre una persona y otra, que la migración. Y también eso explica que los grandes conflictos son siempre en fronteras de primer mundo con tercer mundo. Es decir, no es lo mismo la migración que hay, y además históricamente, porque hace 100 años el migrante era un emprendedor, casi, siempre y cuando viniera de Inglaterra a Estados Unidos, ¿no? O de Italia, de Galicia, a Argentina, exacto, claro. O de Galicia a México. Es decir, pero cuando se enfrenta el primer mundo y el tercer mundo, que además es un enfrentamiento parecidísimo al enfrentamiento del campo con la ciudad. Es decir, las migraciones internas también son migraciones de primer mundo contra tercer mundo, ¿no? Y creo que eso se ha vuelto muy evidente, porque también la globalización, la información, lo ha hecho muy inmediato, ¿no? Muy violento. Ahora, yo no quiero dar por sentado que la migración siempre es un acto de sufrimiento. O sea, a ver, la movilidad suele ser incluso hasta un acto gozoso, ¿no? O sea, trasladarse a otra geografía, enfrentarse a una nueva aventura. La literatura está llena de viajes. El tema es que en esta época se nos ha vuelto algo miserable en más de un sentido. A lo mejor porque es de tercer mundo a primero, como lo llamabas ahora, pero bueno, uno ve lo que está ocurriendo con Siria, o en efecto nuestra frontera sur y norte, y nos vamos a la zona magrebí y el Mediterráneo, y si de pronto parece que es una época donde migrar es implica un dolor que a lo mejor antes no se relataba con tanta nitidez, o es un dolor peor, les pregunto. Yo sí creo que es consustancial a nuestra especie, o sea, siempre ha habido peregrinos, viajeros. Lo que sí nunca ha habido, quizá, es la intensidad y la aceleración del fenómeno hoy en día, ¿no? O sea, ahora hablas lo de Siria. Yo creo que estamos viendo la crisis migratoria más importante desde la Segunda Guerra Mundial o algo así. Es un fenómeno que por la intensidad y la aceleración asusta, pero efectivamente... No me quiero equivocar el número, ¿2 millones? Pues, es una barbaridad, es una barbaridad. Es un número increíble, es un número increíble por lo instantáneo, pero por ejemplo el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez tramita 5,000 visas diario. 5,000 visas diario, solo el de Ciudad Juárez. Entonces, si tú piensas cuántos consulados están tramitando visas para Estados Unidos, ¿cuántas pueden ser al día? ¿20,000? ¿25,000? Ahora, a mí también me gustaría ligar eso con una cierta perspectiva. Estoy de acuerdo con la manera que se abordó el tema, pero sí me gustaría hacer un pequeño énfasis en términos históricos, que es entre 1840 y 1940 migraron, no de China, sino de Cantón, de la provincia de Cantón, 8 millones de personas. Sí. Eso es la población total de Honduras. Sí. Entonces, me parece que hay, en lo que estamos viviendo en este momento, no solo tiene que ver con una crisis de la civilización en general, sino con ciertos momentos de la historia, que hay formas de la migración que son, digamos, que están en el marco de la dinámica social en la que se ha desarrollado el mundo. Y hay momentos que funcionan que lo que mejor los describe es la palabra diáspora. ¿No? A ver, hazme un favor, Julián. Distingue para el público migración de diáspora. ¿Es volumen? Yo creo que tiene que ver, sí, con un gran volumen, pero también con una imposibilidad para vivir en el lugar donde están. Es decir, son personas que están saliendo de sus países no por la búsqueda de la aventura, ni siquiera por una mejor opción, sino porque las condiciones ya no les garantizan la subsistencia donde están. No hay de otra. Porque hay mucha pobreza, porque hay represión política, porque hay guerra. Es decir, no son las migraciones a las que estamos más acostumbrados. Te detengo. Claro. Pregunto a ustedes, la mexicana de 1990 para acá, ¿es diáspora o es migración? Yo creo que tiene mucha razón Julián en lo que dice, y es muy interesante hacer la distinción, pero creo que la modernidad ha hecho que las palabras, de algún modo, antes
le daban sentido a las cosas y ahora las cosas le dan sentido a las palabras. Estamos como yendo de regreso, ¿no? Y la migración, que implicaba mucho más hace 100 años, o 50 incluso, que podía significar ir a lo que tú planteabas, un viaje, una aventura. Hoy en día la migración, y en general para los mexicanos, cuando escuchamos la palabra migración, es la tragedia de alguien que deja el lugar porque no puede estar ahí y que va a un lugar que no sabe qué se va a encontrar. A ver, yo entiendo esto, pero ¿es diáspora o es migración? Yo creo que es o sea, migración. es que es muy confuso, es difícil definirlo. Por ejemplo, diferencia entre migrante y refugiado, ¿no? Claro. O sea, Claro. el migrante el refugiado es una migración forzosa, o sea, el impedimento de estar ahí por cuestiones de etnia, de cultura, religión, o sea, implica una persecución, pero el migrante también, pues no es forzoso si hay una hambruna, o sea... Claro. Pero a ver, si yo hablo de la diáspora Por la mexicana Por en la Dallas, violencia la diáspora mexicana en Los Ángeles, no estoy diciendo nada No, que no, suene falso. No, a mí, Sí, yo sí. al contrario, a mí me parece que es una palabra que le pone un énfasis político que muchas veces no le estamos dando al asunto. Yo sí diría que hay una diáspora de Centroamérica y México a Estados Unidos. Punto. Sí, yo sí. Ahora, vamos al siguiente renglón. La relación mexicana con la migración no es fácil caracterizarla. A ver, primer elemento que pongo sobre la mesa. Si nos paseamos por Estados Unidos, Canadá o Argentina, Brasil incluso, son sociedades que van a decir, somos una sociedad de migrantes. Y eso te marca. ¿Cómo te vas a comportar una vez que asumes que es una sociedad de migrantes? Pero aquí nos contaron un cuento donde dicen que somos, así me lo dijo Diego Rivera en sus murales, ¿no? Llegó el español, aquí había un indígena, tuvieron una vida complicada, ¿no? Entre la Malinche y el señor Cortés, y de ahí venimos nosotros. Y anulamos todas las migraciones, incluso afrodescendientes, que eran enormes, de la noche a la mañana. Es decir, este no es un país que se asuma de migrantes, salvo algunos hijos de migrantes de primera generación, pero el resto no lo... ¿Por qué? ¿A qué nos equivocamos con esa caracterización? Les voy a pedir un favor. Me voy a corte para darles espacio a que me respondan con calma. ¿Somos o no un país formado por migrantes? Seguimos en Espiral hablando de narrativas de la migración. Quizá habría que decir narrativas de la diáspora. De vuelta en Espiral, segundo bloque, las narrativas que provoca la migración o la diáspora mexicana y otras. Pero estos textos hablan mucho de la nuestra. Me quedé en esta reflexión que quería pedirles reacción de su parte. A ver, estamos hablando de una diáspora mexicana que a su vez ocurre con un país que no tiene resuelto su relación psíquica, íntima con la migración. De entrada, no es un país que se asuma de migrantes. Sí, es complicado. Pues somos los campeones de, o sea, si algo cultivamos somos migrantes. O sea, creo que son más de 13 millones de mexicanos en el extranjero. Creo que no hay países que tengan más migrantes. Pero déjame plantearlo así. A ver, este es un país que tuvo una migración afrodescendiente impresionante. No solamente queda evidencia en Guerrero y en Veracruz, en cualquier playa, sino incluso 60% de la población de Jalisco era afrodescendiente. Pero no, aquí no hubo afrodescendientes. Migración libanesa, migración judía muy importante, muchísimo, lo que llaman marranos en toda la parte del norte, Coahuila, ¿no? española. Migración española en varias olas. China. Migración italiana, ahí está Chipilo, ¿no? Y China. Migración china, hacia allá me dirijo. Es decir, a ver, es un país fundado por migrantes. Por supuesto. Y sin embargo, bueno, migración estadounidense, importantísima, ahora incluso canadiense que se viene a retirar de acá. Es decir, sí me cuesta trabajo entender, y se los pido, ¿por qué hemos negado un hecho tan obvio? Bueno, yo creo que hay una base, hay una base histórica importante que tiene que ver sobre todo con el siglo XIX. Y tiene que ver con, o sea, la idea de la raza cósmica de Vasconcelos, por ejemplo, no es una idea original de Vasconcelos, es algo que está en el pensamiento desde la época de Juárez. Es una de las razones por las que los Molina Enrique trajeron a Maximiliano. Está completamente estructurado en el discurso de Matías Romero, por ejemplo, en el siglo XIX, dentro de la política exterior de México, el discurso es:
es muy importante para mejorar la especie, tal cual, para mejorar la especie, que nuestras razas indígenas se mezclen con los blancos para producir la raza mexicana. Ese es el discurso. Y el hecho de borrar la herencia, creo que una de las... la idea de la alazán tostado. Exacto. Y creo que una de las herencias, de las líneas que más que es escasa, pero que sí se defiende, es por ejemplo la francesa. México siempre quiso ser un país hijo de indios y franceses. No lo fue. Es muy larga la historia, está larguísimamente documentado el informe de la Comisión Romero, todos los intentos por evitar la migración de cualquier otro grupo del mundo que no fueran europeos blancos. No, pero a ver, ahí sí déjame disentir y entro ya te lleno a su libro. No. Porfirio Díaz se topa con regiones enteras despobladas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Si Texas hubiera estado poblado, si Arizona hubiera estado poblado, si California hubiera estado poblado por más mexicanos o nubohispanos, habríamos perdido menos territorio. Es verdad. Entonces, era necesario poblar. Entro con la migración china, que es importantísima, y corrígeme. A la migración china que llegó a San Francisco, que llegó al norte de California para trabajar con el tren con las minas, le cierran la puerta y Díaz dice, esta es la mía, vengan a Mexicali, pasen a Sinaloa, colóquense en Sonora, entren a Durango, en fin. Incluso hay el reloj chino que está frente a Bucareli es el regalo que le da la comunidad china a Porfirio Díaz porque le abrió la puerta a los chinos. Claro, pero yo no creo que ese haya sido un proyecto de Porfirio Díaz, creo que es un proyecto concreto de Matías Romero. Matías Romero escribe en 1874 más o menos un primer artículo abogando por la migración china a México. El primer intento porque esta migración se dé es 1882, cuando se da en Estados Unidos el acta de exclusión. El proceso se demora 19 años, porque todo el gabinete de Díaz está en contra del proyecto. Entonces pasan muchísimos años para que finalmente se creen los lazos diplomáticos entre China y México. Después de este momento, en 1899 se firma el tratado y en 1903 empieza el proyecto ordenado por Díaz del informe de la Comisión Romero, que es el primer documento xenófobo del país. Es decir, muere Matías Romero y su proyecto ya se había coronado, pero casi inmediatamente, muy pocos años después, empieza la persecución china en México. Sí, entonces, yo ahí sí no creo que haya sido un proyecto de Díaz, creo que era un proyecto específico de Matías Romero, que era un político muy brillante y que brillaba, que tenía mucha presencia en las decisiones. Los chinos se hacen muy ricos muy rápido, tienen mucho poder, y cuando arranca la revolución hay que combatir a los ricos de la época, y entonces los chinos son la víctima perfecta, poco como hicimos o como se hizo en Alemania con los judíos, quitemos de sus propiedades y el genocidio ayuda para hacerse de bienes rápido. Sí. Bueno, el caso emblemático de lo que sucedió en La Laguna, lo que sucedió en Torreón, es que esta colonia china, que no era la más poblada de México, tenía 700 habitantes. Había muchos más chinos, por ejemplo, en Sonora y Sinaloa, ¿no? Mexicali. Ajá. Lo que sucede es que hay este personaje extraordinario que fue ministro del Exterior en China, que se llama Kang Youwei, el primer gran reformista de la China moderna, que es desterrado, genera una serie de empresas en Estados Unidos y Canadá y eventualmente invierte dinero en Torreón y crea un banco en Torreón y de pronto la comunidad china de Torreón se convierte en la más rica de México. Y esto en medio de la revolución, junto con otra serie de negligencias de parte de ambos ejércitos, etcétera, durante la primera toma de Torreón, Benjamín Argumedo, que en ese momento era capitán de caballería, entra junto con otros jinetes y en medio de una... La masacre dura en realidad 3 días, habían empezado los asesinatos desde el día 13, pero el momento culminante es la toma del Banco Chino, donde suceden estas anécdotas terribles. Hay que recordar que Benjamín Argumedo es fulano que durante las fiestas del Bicentenario lo paseamos por las calles, increíble. En fin, el olvido es a ese punto, ¿no? Pero a ver, voy a ligarlo con los siguientes argumentos. Los Estados Unidos en ese momento tenían un discurso antichino feroz. Los chinos tenían tracoma, los chinos podían enfermar de no sé cuántas cosas a la población. Y luego, aquí, en la campaña antichina, Rodolfo Elias Calles, en fin, utilizan un argumento similar. A mí lo que me sorprende luego es ver cómo esos argumentos que se usaban contra los chinos en México y en Estados Unidos empiezan a ser utilizados contra los mexicanos. Es decir,
atacamos a los chinos, pero luego nos atacaron exactamente con el mismo argumento. De que vuelvo a lo mismo. Nos enoja mucho que nos traten mal en Estados Unidos, pero somos durísimos con el migrante que no nos gusta. Sí, en el discurso, siempre es en nosotros, ellos, y en el discurso siempre hay un maniqueísmo y un oportunismo y también una invisibilidad de ciertas migraciones. O sea, hablamos de colonia española, colonia libanesa, como si tuvieran un estatus, y de los chinos, por ejemplo, lo que cuenta Julián, o sea, ¿quién tiene idea de ese pequeño genocidio? ¿No? Que el pequeño genocidio... Ese es pequeño, porque el que vino en Sonora y Sinaloa... No hay genocidio pequeño, pues, o sea, era como... Claro, la idea era un poco pensar al respecto. Ese trabajo, reconocer nuestra propia barbarie, ¿no? O sea, Montaigne en los ensayos, en de los caníbales, creo que es, dice, cada quien llama bárbaro a los que tienen otras costumbres, ¿no? Sí, y eso es muy importante, a lo que no es, al otro, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo, porque la barbarie en ese sentido, el otro, el inmigrante, el diverso, el extraño, el extranjero, no es una condición en sí que es el bárbaro. El bárbaro siempre es una cuestión de perspectiva. Del otro. Siempre, tú eres un bárbaro para alguien más. La cuestión es reconocer tu propia barbarie, que eso es mucho más complicado, ¿no? Claro. Y ya, si lo vas así hasta Benjamin, ¿no? Todo documento de civilización es a la vez un documento de barbarie. O sea, los americanos en esta misión civilizatoria con Afganistán e Irak, ¿no? Y ahí con Guantánamo y las torturas de o sea, toda civilización tiene su parte de barbarie, que lo reconozca es otra cosa. A ver, Emiliano Monge pudo haber decidido hacer una novela sobre, no sé si sobre sí mismo, pero sí sobre mexicanos migrando y lo que viven. Y toma la decisión de dar el paso y hacerla sobre el otro. Ese otro que no es mexicano, pero que pasa por México y que también vive esta circunstancia. Me importa mucho saber por qué elegiste una historia como la que todas historias como las que elegiste para tu novela. Pudiste haber hecho algo sobre migración michoacana a Dallas. Bueno, hay varias respuestas a esa pregunta. Antes quisiera nada más decir una cosa rápido sobre lo que estábamos hablando, y además creo que se conecta con lo otro, que es que creo que uno de los problemas fundamentales de México es que nos cuesta mucho trabajo hablar de clasismo y de racismo, y que creo que son dos cosas que explican mucho las actitudes con las migraciones que hay en este país. Por lo que decía Enrique, porque creo que la colonia española es ya bastante decir, la colonia judía, ¿no? Las demás migraciones siempre están vistas de manera diferente porque no migran a México clases medias, como sí migraron clases medias españolas, clases medias libanesas, clases medias israelíes. Y tiene que ver heredado desde este proyecto de unirlo con la raza blanca europea, ¿no? Creo que esa migración la vemos de una manera completamente distinta a la que vemos las otras migraciones. De ahí mi interés también en el asunto de los migrantes centroamericanos. Viendo también con la postura que tenemos ante los migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos, que los vemos de una manera, que los tratamos de entender de una manera, que exigimos que se les defienda de alguna manera, y cómo somos absolutamente incapaces de siquiera tomar como real el problema de los migrantes centroamericanos, ¿no? Yo platicaba con Julián el otro día. Darle visibilidad, ¿no? Es que eso es lo que platicaba el otro día con Julián justo, ¿no? Que yo creo que la literatura, que cada quien decide para qué sirve, puede servir para sacar de la sombra, para poner a la luz temas y cuestiones que las sociedades y que los gobiernos mantienen en la oscuridad o en la sombra. Este es un tema que a mí me interesaba muchísimo, que me ha interesado además hace mucho. Yo también estudié ciencia política y siempre fue el tema que me interesaba, la migración. Y la migración de centroamericanos, porque quería hablar de esa migración, de la terrible situación en la que está, pero también de nuestra incapacidad de verla, de lo invisible que somos capaces de volver al otro, ¿no? No sucede así en este momento a México están llegando muchísimos españoles, muchísimos. Argentinos. Y argentinos, que estamos, además que los estamos abrazando y dándoles trabajo y cobijo, y qué maravilla. Lo increíble es que no podemos ver al otro migrante, y es una cuestión que tiene que ver con el racismo y con el clasismo. A ver, esto me lleva al planteamiento que les hacía en el primer bloque. Hillary Clinton recientemente reclamó en una reunión de trabajo por qué las élites mexicanas eran indiferentes a su diáspora, frente a su diáspora. Es decir, ¿por qué no eran capaces, pues en fin, los mexicanos con grandes recursos, de mirar como alguien próximo a los mexicanos que ingresaron a Estados Unidos y que la pasan muy mal, por lo menos varios años antes de librarla?
Yo tengo una explicación frente a eso, pero se las quiero preguntar. Yo quiero oír su explicación y a ver si encontramos un punto de respuesta. No es fácil, ¿eh? No. O sea, porque, a ver, hubo migración española, el gobierno español estaba muy consciente de que se estaban yendo a trabajar a Francia y Alemania, en fin, o portuguesa o italiana después de la guerra, y había hasta políticas muy claras para acompañar esa migración que le iba a traer dinero. En México no ha habido una política de acompañamiento, más allá de los 52 consulados que tenemos, pero no ha habido un diseño más amplio. Pregunta, ¿por qué? Yo creo que el problema es más profundo que la migración. Creo que el problema es una cada vez más acendrada incapacidad de respuesta de las autoridades en México para la problemática en la que vivimos. Es decir, el primer tema de la migración, yo creo que en México es la abismal diferencia en la distribución de la riqueza, que no se han construido proyectos ni hacendarios, ni laborales, de ninguna índole, para generar condiciones para esa población. Para que la población Ni ciudadanía. se quede en Si el no hay país. movilidad social, hay movilidad física. Pues, o sea, ¿hace cuántos años se canceló todas las generaciones de nuestros padres? Todavía, si eras universitario, tenías una posibilidad, una perspectiva. Ahora eres universitario y estás sin chamba el día siguiente que ¿no? Con tu titulito. Y entonces empieza la movilización física hasta del licenciado. Sí, pero a ver, con esa movilización física que resuelve lo del ascensor estancado, ¿no? El ascensor social estancado, lo que ocurre es que estás perdiendo neuronas. A ver, déjame plantearlo así. Claro. Conexiones neuronales, 100,000 millones de conexiones neuronales por ser humano. No, es lo que estamos perdiendo por cada uno que se nos va. Capacidad de consumo interno, capacidad de crecimiento. A ver, es esa migración la que permite que, entre otras cosas, pero fundamental, que Texas y California están creciendo a tasas extraordinarias. A ver, ¿por qué la élite? Ahorita es la política. También Le llevo a la económica. Sí, las ¿Por qué remesas, la élite económica dice, oiga, espérenme tantito, aquí tengo un proyectazo? es que yo creo que sí, hay dos cosas. Uno, que lo que dice Julián, que es completamente cierto, que no se han construido, eso ha impedido también que se construya ciudadanía. Y eso es una realidad, que se construyan lazos entre los ciudadanos. Cada uno se ve bastante abandonado a su propia tragedia. Después, el tema de por qué la élite, lo que preguntaba Hillary Clinton, por qué las élites económicas o intelectuales de México no establecen un vínculo. Vamos a analizar realmente quiénes somos esa élite intelectual y económica. Esa es la verdad. ¿Cuántos son de primera o segunda generación mexicanos? De tal o cual exilio. ¿Cuántos son las grandes fortunas de este país? ¿Cuántas son realmente tienen una mexicanidad que los haga a lo mejor sentir un vínculo así con el país? Es decir, Oye, pero los partidos de fútbol se pintan así de colores, claro, se ponen el sombrero y cantan. Pero ojalá eso pudiera referir la mexicanidad, ¿no? Sí, es una justamente, creo que, como diría Zizek, que el inconsciente está expuesto, es una mexicanidad cosmética. Tal cual. ¿No? Es decir, el fútbol es un ejemplo de... A mí me encanta el fútbol. A mí también. Pero es un ejemplo de mexicanidad cosmética. Pero a ver, déjame preguntar una cosa. Yo creo que hay una migración que sí duele, la de clases medias. Es decir, cuando se van clases medias a Canadá, o cuando se van clases medias por cuestiones Juárez, violencia, de eso sí hablamos. Eso es a lo que me refiero. Pero a ver, el problema es que si no vimos a los primeros pisos del edificio social cuando estaba aquí, exactamente, ¿por qué lo veríamos ahora que se va? Claro. Es una invisibilidad que estaba al origen. Sí. Completamente de acuerdo. Total. Ese es el tema. Ahora, es una migración, vamos de vuelta después del corte, pero se los digo así. Les dejo sembrar la pregunta antes. Es una migración que está siendo cada día más poderosa. O sea, económicamente ya es muy poderosa, pero es muy influyente en las comunidades mexicanas. Entonces, a ver, Emiliano prometió que iba a ser una novela un poco como la Divina Comedia, entre el purgatorio, el cielo, el infierno, y solamente se dedicó al infierno, pero yo quiero que me ayuden a pensar hacia dónde va esto. O sea, pensemos México 2030, donde esta diáspora mexicana regresa en más de un sentido y nutre o revitaliza este país en más de un sentido. Quizá no el cielo, pero sí el purgatorio de la diáspora. Voy a corte y regresamos.
Pues muchas gracias a Julián, Enrique, Emiliano por esta charla. Y déjenme contarles una anécdota que a mí me dejó muy impresionado. Hace un par de años estuve en los viñedos de Sonoma, ¿no? Es esta zona al norte de California donde se produce muy buen vino. Y Napa, Sonoma son estos dos valles. Y resulta que un gran negocio es injertar en las varas de la vid las uvas que están de moda. Si en ese momento la uva es Carmenere, entonces se injerta uva de Carmenere. Si es Shiraz, es Shiraz. Entonces se requiere, para que el negocio funcione, alguien muy hábil para injertar esto. Esta varita, injertar la uva. Y resulta que quienes hacen eso son mexicanos, que nacieron en Michoacán y que aprendieron a injertar aguacate. Les pagan $50 la hora. Navegan por todo el mundo. A ver, tecnología michoacana produciendo vino, que luego regresa con los grandes jardineros que allá se formaron y traen aquí tecnología que antes no se conocía. Y me hablo de cocina. Oaxaca, en Santa Mónica, California, que regresa y reproduce la cocina mexicana. En realidad es un flujo de una riqueza enorme que no alcanzamos a ver, lo que yo llamaría fertilización cruzada. A ver, en su narrativa les pregunto, ¿dónde cabe esta parte más virtuosa de la migración? ¿O cabe? ¿La tienen vista, Enrique? Tendrían que empezar ustedes. No, el infierno. No, ándale, por favor. No, yo en realidad yo me quedé pensando en lo poco que pensamos en realidad en los migrantes que han ido y lo mucho que piensan los americanos. Por ejemplo, ahorita que hablabas todo del poderío económico que puede tener nuestros migrantes allá, Samuel Huntington, por ejemplo, con su choque de civilizaciones y con quiénes somos nosotros, él ya veía la reconquista, ¿no? O sea, de este incluso el discurso muy defensivo, ¿no? Le preocupaba a los mexicanos allá, ¿no? Como si reconocían, y todo lo importante que es el lenguaje y la cuestión esta. Cada vez que yo escucho, por ejemplo, oleadas de migrantes, o sea, como si fuera un tsunami que ya viene para allá, y nosotros tenemos poca capacidad de defender a nuestros migrantes. Y que a Huntington le faltó escuchar a los Tigres del Norte. También. ¿No? Ellos no brincaron la frontera les brincó. Entonces, no hay choque alguno. Hay un juego de fronteras, la broma. No, pero sí hay una mala comprensión del fenómeno. Sí, y el discurso, ¿no? O sea, los discursos xenófobos, excluyentes que nos estamos acostumbrando. O sea, Samuel Huntington era un académico conservador, ¿no? Pero hablabas de Donald Trump. Esto importa y no nos estamos dando cuenta del papel que tienen estas narrativas del otro lado y el papel, por ejemplo, a mí no se me hace casual que haya dos novelistas que traten el tema migratorio. O sea, la novela, esa sería como otra pregunta, que es muy modesto lo que puede hacer, pero por algo están contando estas historias, ¿no? Pero perdón que los presione con esto. O sea, está el lado miserable de la diáspora, pero hay un lado inevitablemente luminoso. Sí. Es decir, nos estamos haciendo una enorme cantidad de recursos, desde luego económicos, pero sobre todo recursos culturales, y nosotros estamos nutriendo a esa sociedad, a la estadounidense, también nuestros recursos. Ahí hay una cosa muy interesante que está ocurriendo. Eso es cierto, pero yo, tomando el tema así de frente, yo tengo una mirada bastante pesimista al respecto. No por lo que estos grupos sociales estén haciendo, pueden llegar a ser en el 2030, como decías, sino porque en los últimos 15 años que se ha agudizado esta cuestión en la relación binacional entre México y Estados Unidos, yo no encuentro una clara respuesta de índole política. Y, perdón que regrese a ese punto, yo creo que sin esa clara respuesta de índole política, no se van a consolidar esos recursos como una forma de desarrollo real en México. Hubo un momento en que se hablaba solamente de la traída de divisas, por ejemplo. Y eso, llegó un momento en el que era súper importante, sigue siéndolo para la economía mexicana, pero no, eso no se ha resuelto ni en una política, ni en una estructura que permita, ni siquiera las relaciones, los tratados de comercio, por ejemplo, ni siquiera contemplan aspectos especiales para relacionar las migraciones, y ni siquiera los va a poner México sobre la mesa porque, para como están ahorita, no está el horno para bollos, como dicen, ¿no? A ver, Julián, déjame desafiar tu hipótesis. Tienes razón, no tengo duda, cuando hablas de Washington y la Ciudad de México.
Pareciera que esas dos capitales están muy lejos del fenómeno. Pero me temo que te equivocas cuando hablas de los gobiernos locales. Es decir, sí creo que la relación entre Baja California y California, entre Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Texas, es mala la relación con Sonora y Arizona, aunque no entre ellos, pero Arizona no es un lugar fácil todavía. Pero claramente lo local, pero incluso te mueves Michoacán y la mención Dallas, ¿no? O Zacatecas. O sea, pareciera que es más local. Perdón si me equivoco, pero sí me gustaría o Oaxaca, Los Ángeles, pues. O sea, parece que son los gobiernos Puebla, locales Nueva que York. están entendiendo el asunto. O Puebla, Nueva York, sí. Yo creo que yo también soy pesimista como Julián y creo que el asunto es que lo que podría facilitar que hubiera un lado más luminoso, que lo ha facilitado en otros fenómenos migratorios, es que la migración no termina. Y en este caso, no es lo mismo un pueblo en el que se van 3 o 4 miembros de una familia, porque el vínculo familiar, el vínculo con ese universo de lo familiar, es lo que después regenera los vínculos entre los distintos lugares. Cuando el lugar se queda vacío, y es que eso sí es un fenómeno muy particular de la migración o de la diáspora mexicana, el que se van familias enteras, completitas. O el intento si se quedaron, de llevártelos llevártelos, no tanto de regresar, sino de llevártelos. De llevártelos. Yo, perdón, voy a regresar al punto para agregar un tema más, que es que tienes toda la razón. Yo soy pesimista porque creo que no va a alcanzar, que en términos históricos, en términos sociales, no va a alcanzar. No va a ser suficiente la construcción de esas relaciones. Los gobiernos locales no alcanzan para darle una vía más digna a esa migración, más productiva, más inteligente. Exacto. Sí, creo que sin un proyecto pan-regional va a ser muy difícil, muy lento. Y quisiera decir, a mí me interesa la lectura histórica de la migración, me fue interesando sobre todo a la hora de hacer este libro, precisamente porque creo que ahí hay varios ejemplos de cómo la falta de acuerdos en torno a la relación con los migrantes, tanto en Estados Unidos como en México, la relación con los chinos, por ejemplo, que son en realidad los primeros mojados de la historia de México, no son mexicanos, son chinos, que es una curiosidad, ¿no? Pero ahí ya estaba planteado un problema y cómo se iba a desarrollar. Bueno, históricamente no se construyó una base panregional. Y en esa medida, mi pesimismo tiene que ver con eso que yo llamo el escudo de Perseo, que es esa superficie que te permite mirar hacia atrás, tratar de entender el horror mirando hacia atrás, pensar en el futuro mirando hacia atrás. No hay indicios que fomenten el optimismo, creo, en la historia. Hay otro tema que es que ya no acabo de decir, que tiene que ver con lo que tú decías. Tú ponías el ejemplo de es muy buena la relación de tal con tal, es muy buena la relación, pero no con Arizona. Eso, la composición, la geografía política de Estados Unidos lo hace también complicado, porque no es un lugar. Un estado, o sea, las diferencias que tienen entre estados, entonces también eso complica mucho que haya una lógica de migración nacional, porque los poblados en Nueva York tienen una realidad completamente distinta a la de los oaxaqueños en California, por ejemplo, completamente diferente. Y pueden, lo que tú platicabas de todo el campesinado que está en California, que puede realimentar procesos en México, es imposible con los mexicanos que están en Nueva York o con los que están en Chicago. Chicago, creo que sobre todo Zacatecas, los que llegan a Chicago, ¿no? Hay una ruptura mucho más fuerte. Entonces, también es difícil hablar como de un tema general sin ir a esas pequeñas como ejemplos, ¿no? Y de todos esos ejemplos, a lo mejor podríamos ser optimistas en algunos, pero en la mayoría a mí me cuesta hacerlo. Aunque también creo que ha empezado a haber una difuminación de la frontera en algo que es muy importante, que es en el lenguaje, ¿no? Y en el idioma. Y eso creo que sí puede ser lo único que me tendría esperanzado, ¿no? O sea, creo que sí ha habido una cosa como que aunque no quieran que la frontera desaparezca, sí ha empezado a haber. Es decir, y eso explica que haya escritores mexicanos que sean mucho más cercanos a Cormac McCarthy. Siempre ha habido, ¿no? O sea, las fronteras son porosas aunque no lo quieran. Pues, o sea, aquí hablamos de quilate, de jaula, de cuántas palabras árabes tenemos interiorizadas por la Andalucía, que viene español. O sea, es como
Claro. O sea, siempre ha habido migración, o sea, no hay, o sea, las culturas son híbridas, ¿no? Por ejemplo, lo que plantea Canclín y muchos otros, o sea, quien se asuma como puro hoy en día es un delirio, o sea, una cuestión de un conservadurismo nostálgico que está fuera de... Por eso es que hay choque de civilizaciones, hay fluido entre civilizaciones. Claro, o sea, es como es imparable, o sea, pueden montar el muro que quieran, pues, o sea, y el lenguaje efectivamente cambia, y luego las cosas híbridas echan raíces, ¿no? O sea, la cocina Nikkei, peruana con esto, ya tiene su identidad propia, ¿no? Como Nikkei o los escritores, completamente. Florian Sandúa, toda esta gente que hace... Pero es cierto que se prometió el Spanglish durante 30 años y nunca llegó. Y lo que ahora hay es un como decíamos, inglesñol. O sea, es una cosa que no llegó nunca. Es decir, no se permeó así el idioma. O sea, no es una cosa que se haya mezclado, es que se está generando una cosa completamente nueva que está borrando esa frontera. Ahora, la literatura ha marcado épocas, ¿no? O sea, la desigualdad mexicana a principios del siglo XX y los bandidos de Río Frío, ¿no? O la esclavitud afrodescendiente en Estados Unidos y la cabaña del tío Tom. Es decir, y el escritor en algún lugar, o McCarthy, decías hace un momento, Cormac McCarthy, que narran una época. Yo les pregunto con estas obras de ustedes, si hay alguna aspiración de este tipo, simplemente de retratar una época o con ese retrato revolucionar reflexiones, percepciones, preocupaciones o incluso ofrecer horizonte. Y no nada más con estos textos que hoy nos regalan, sino con la obra literaria, ensayística que ustedes tienen. O estoy exagerando cuando les pongo estas pretensiones por delante. Yo no me atrevería a tenerlas, la verdad. ¿Perdón? Yo no me atrevería a tener esas pretensiones, me cuesta trabajo, la verdad, pensar en algo así como tan... No, yo creo que tratas de explicarte y de explicar algo que te obsesiona, que te impacta, que te jode, que te lastima, yo por lo menos sin una pretensión de impactar a una época, no podría pensar en algo tan grande como lo histórico, la verdad. Sí, creo que... Pero sí te gustaría que alguien leyera tu libro, esta es una referencia de época, es un buen retrato de época. Pues por lo menos de una situación, sí, eso por supuesto, ¿no? O sea, sí creo que eso se me parece importante, que alguien pueda ver lo que está sucediendo con la migración centroamericana a través de mi novela, pues claro, por supuesto, ¿no? Pero tampoco creo que cierro el libro, ¿qué te gustaría que el lector dijera en los primeros 10 segundos posteriores a leer la última página? Que tuviera una sensación parecida a la que tuve yo en los momentos intensos de escritura, que fue un dolor por esa situación, una comprensión de una manera, sí, una empatía con los personajes, una pérdida de prejuicios y de prejuicios morales y del bien y del mal. Exacto, porque además no es una novela de buenos y malos. No. Es una novela de una gran complejidad. O sea, los personajes tienen una humanidad ahí, perdón que haga el comercial. Pero, de verdad. Es que le está leyendo, hay que aclararlo. Estoy leyéndolo justo ahora. Y yo pensaría, yo diría ahí sí, desde el lado del lector, y específicamente del lector de esta novela, que a lo mejor una de las cosas uno de los temas, y creo que por eso también la migración es un tema importante ahorita, una de las cosas más difíciles de hacer como escritores, y lo que más aspiras, es a conectar con el otro, ¿no? A, de algún modo, establecer un lazo de complicidad, de conocimiento, de experiencia del humano con el otro, ¿no? Yo creo que sería la aspiración. A ver, Julián, va para ti. Y total, ¿no? ¿Qué es lo que quisieras que ese otro que hay del otro lado de las 303 páginas pensara, dijera? A mí me gustaría que tuviera emociones, primero que nada. No sé, digo, que haya una emoción y que haya un movimiento y una de enojo hacia de empatía, de comprensión, de empatía. No sé, porque para mí es un territorio un poco minado tratar de guiar la mente del lector. O sea, creo... Sí. Lo que sí me... Sí, pero algo que te mueve a ti, literalmente. Te puedo decir que lo que más lamentaría es que alguien lea este libro, el libro de Emiliano, todavía no leo el libro de Enrique, pero lo que más lamentaría es que alguien lea estos libros y termine indiferente después de leerlos. Eso sí me parecería que es una pérdida de tiempo para el lector,
y una pérdida de tiempo para ti. Para la literatura, y para la literatura, bibliotecas, sí. Enrique, va la las misma imprentas de papel. Yo me identifico mucho, tampoco, yo estoy pensando el de Julián y el de Emiliano también, y sí no se me hace casual ni fortuito, pues, o sea, esta complicidad con el otro, yo justamente el traslado es esta idea de vivir, aunque sea por algunos instantes, una experiencia significativa de otra persona, ¿no? O sea, vivir la vida, porque eso es una cuestión política. Y si te pones en el lado del otro, mejor, pues, que es el inmigrante. O sea, Emiliano se está poniendo en el lugar de un inmigrante, de un secuestrador, y sí refleja el etos de una época. O sea, no es casualidad que hablen de inmigrantes, como tampoco en la época, o sea, inmediatamente después del 11 de septiembre, o sea, ¿cuántos novelitas americanos no se pusieron del lado del otro, del terrorista, ¿no? O sea, Don DeLillo, el hombre del salto, John Updike, que encarnaban al otro, al enemigo incluso, que a Updike lo censuraron, lo vendían como traidor de la patria, y eso, y porque justamente la literatura, a mí lo que yo digo que es literatura, es no hay buenos y malos, efectivamente, como decía Julián, o sea, es la complejidad, ¿no? O sea, es una cuestión de, somos más complejos de lo que estamos dispuestos a aceptar. Se nos acabó el tiempo. Julián, muchísimas gracias. Enrique, muchas gracias. Emiliano, muchas gracias a los tres por compartir esta humanidad. Primero en sus páginas y luego en este espacio. No, gracias a ti. No, muchísimas gracias. Sin duda, hoy hablamos sobre todo de la narrativa del otro. Y si uno puede hablar de la narrativa del otro, entonces puede hablar de la migración y de la diáspora y entenderla mejor. Y hablando de los escudos de Perseo, la literatura ayuda a entender mejor, a ver mejor a Medusa, que a veces los estudios más sesudos y más complicados que te vuelven piedra después de observar el fenómeno crudo. Gracias a los tres por esta oportunidad. Gracias a usted nuevamente por permitirnos entrar a su hogar como todos los miércoles. Nos vemos aquí en Canal 11, todos los miércoles, mismo horario.